va a haber alimentos, así que por favor, ¿verdad? No se me desesperen. Oramos, vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, por una vez más, por cada una de nuestras madres. Bendice y fortalece a aquellos una vez más que no la tienen, Señor. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Y decimos todos amén. Amén, muy bien. Hemos venido hablando en estos días acerca de las parábolas y algo que me gusta a mí de ellas es de que hablan mucho acerca de la salvación. Y por eso me llamó la atención seguir hablando de este tema, especialmente en un día como hoy. Me gustan las parábolas porque, aunque hablan de la salvación y del reino de Dios, cuando nosotros las empezamos a estudiar cuidadosamente, nos damos cuenta que también hablan cosas importantes para nosotros fortalecer nuestra relación aún con los que ya somos salvos. Ellas, yo no sé si usted le ha puesto atención, pero ellas nos ayudan a fortalecer esa relación con nuestro Señor. Y platicaba yo con alguien, ojalá y se lleve este consejito, platicaba con alguien que muchas veces el error que nosotros cometemos es que leemos la palabra del Señor en una manera apresurada y así también apresurada la aplicamos a nuestra vida sin analizar lo que el Señor en verdad nos está diciendo. En esta ocasión yo quisiera hablar de una parábola o que muchos consideran como una parábola, pero en verdad lo que es una alegoría, como lo dice el versículo 6 del capítulo 10 de Juan, que es donde nosotros vamos a ver. Y sabemos, ¿verdad?, de que una alegoría es simplemente un símbolo o algo que se usa para representar otra cosa. Mire que antes, en el capítulo 9 del libro de Juan, o sea, un capítulo antes de este capítulo 10 que vamos a estar viendo a propósito, vaya abriendo sus Biblias ahí en ese capítulo 10 y manténganla abierta. Ocurre algo grande en este capítulo 9 y es cuando el Señor hace un milagro que jamás se había visto. Es el milagro cuando el Señor sana o le da la vista a un hombre que había nacido ciego. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con simplemente escupir al suelo, hizo lodo, lo aplicó a los ojos de aquel hombre y él vio. Y es maravilloso porque cuando ocurre esto, la multitud o la gente lo empieza a entrevistar, a interrogar. ¿Es verdad esto? Y le hicieron preguntas de cómo ocurrió. Él dio el detalle de que había sido realizado por Jesús y se maravillaron y le dieron gloria a Dios. Pero mire qué triste que también el hombre fue interrogado por aquellos líderes, por los fariseos. Y en vez de ellos regocijarse, la Biblia dice que se empezaron a enfurecer más todavía contra el maestro. ¿Y sabe el detalle por qué se enojaban? Porque el Señor en un día de reposo había hecho lodo. El Señor había trabajado en el día de reposo. Qué triste, ¿verdad? Pero en verdad no era ese el asunto de los fariseos. Ellos estaban enojados por la fama que el Señor Jesús ahora tenía, por toda la gente que lo seguía. Y estaban también furiosos por los milagros que Él realizaba. Y hemos visto de la manera como lo acusaban al Señor. Mire, yo no sé si usted ha sido atacado por lo que usted enseña del Señor. Y es criticado, ¿verdad?, por algunas cositas que a veces dice. Pero imagínese el ambiente del Señor Jesús. En toda parte que Él iba, era analizado en cada palabra que decía y era criticado por cada una de ellas. Era una presión fuerte. Y ellos, los líderes, los que tenían influencia con los demás, una de las maneras como justificaban ese rechazo era diciendo que todo milagro que hacía aquel Jesús era del mismo Satanás.
Es horrible predicar de esa manera. Pero él no se detenía, nunca lo detenía. Y es triste porque después de ellos platicar con aquel ex ciego, porque ya veía, no le creyeron que había nacido ciego. Vienen ellos entonces y van a entrevistar a sus padres. Mire cómo le preguntan, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mire la manera como responden sus padres. Dice, bueno, dice, sabemos que este es nuestro hijo, lo reconocieron, y que nació ciego, pero cómo ve ahora nosotros no lo sabemos. O quién le haya dado la vista, tampoco lo sabemos. Y dice, pero, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Él se los va a decir. Y mire que los padres, mire cómo era la hostilidad que había en ese lugar. Los padres dijeron esto a los fariseos porque ya ellos habían dictado una ley de que toda persona que dijera que Jesucristo era el Mesías tenía que ser expulsado de las sinagogas o de sus templos. Y eso fue lo que hicieron con el ciego. El hombre había recuperado la vista y dice que simplemente lo echaron fuera. Pero qué lindo que el Señor Jesús viene y se lo vuelve a encontrar al ciego. Y él sabía lo que le habían hecho. Y el Señor tiene una hermosa plática con él. Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? Ojalá y usted lleve a las personas a esa ansiedad. Dice, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo, el que has visto, mire qué lindo. El que habla contigo, él es. Y la respuesta del ciego, él dijo, creo, Señor, y le adoró. Solo a Dios se adoraba, solo a Dios se adora. Y él lo hizo. Y la cosa es que ya para este punto había tanta hostilidad contra Jesús, que todo lo que quieren estos líderes es ejecutarlo. A pesar de que habían visto un milagro y que tenían testigos de un gran milagro que nunca se había visto en la historia. Y lo triste es que nada los mueve a creer, al contrario. En vez de reconocer al Mesías, se querían deshacer de él. Y mire qué cosa, que el Juan el Bautista desde un principio los había identificado, ¿se recuerdan? Cuando Juan el Bautista, el pregonero del Señor Jesús venía, dice que cuando ellos se acercaban les dijo, generación de víboras, porque eran venenosos. Cuando abrían su boca, era para eso, dar latigazos. Eran venenosos, ellos eran aquellos falsos maestros. Ellos eran los falsos pastores de Israel. Ahora miren lo que pasa, no eran ellos los que cuidaban las ovejas, al contrario, se aprovechaban de ellas. Para este capítulo 10 que vamos a leer, habían ocurrido ya varias cosas, pero algo interesante es que ahí en el versículo 9, el Señor viene y trae o menciona un juicio sobre ellos, sobre la ceguera espiritual que ellos tenían. Mira que el versículo 39 del capítulo 9 dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Había oído eso? Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Mira cómo responden los líderes. Entonces algunos de ellos, fariseos, dice que contestaron al oír esto y le dijeron, ¿acaso somos también nosotros ciegos? O sea, con todo el conocimiento que tenemos, ¿nos estás llamando ciegos? Oiga la manera como le contesta el Señor Jesús ahí en el versículo 41. Dice, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No hay peor cosa que una persona se crea el sabelotodo y que no necesite de alguien
o de Dios. Y ahí mismo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo, mis hermanos? El Señor estaban siendo enjuiciados. Y así lo dice la palabra, el Señor lo dijo. El que crea, dice el Señor, será salvo. Pero el que no crea, ya ha sido condenado. Y qué tristeza, amén, porque estos líderes eran los ciegos dirigiendo a ciegos. Para esto que vamos a leer en el capítulo 10, todavía sigue la misma plática. Todavía estaban ahí el ciego que había, o el ex ciego que había sido sanado. Todavía estaban los testigos. Todavía estaban los fariseos. Todavía estaban las multitudes. Y entonces el Señor comienza a hablarles de esta alegoría. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Tiene sus Biblias? Del versículo 1 al 11. Vamos a hablar del buen pastor. Y qué momento apropiado, amén, si hay alguien que todavía no conoce al Señor, que ojalá y lo reconociera como tal, ¿verdad? Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, eran ellos, los fariseos. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da para las ovejas. Qué lindo, amén. Qué ternura en esa lectura. Mire que pastorear era una metáfora muy conocida en los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento él habla mucho de esto, se habla mucho de esto. En el capítulo 80 de los Salmos se reconoce a Dios como el pastor de Israel. Y para todos aquellos que estamos familiarizados con ese Salmo 23, ¿verdad? Que ahí vemos que Jehová es nuestro pastor y en una manera tan bella, tan delicada y tan cuidadosa habla de lo que hace aquel buen pastor con las ovejas. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Mire que un pastor tenía sus propias ovejas. Al final del día dice que ellos venían a dejarlas a un redil. Cada pastor traía el grupo de ellas. Antes de entrar a ese lugar dice que las examinaba una por una. Con aquel cuidado. ¿Para qué? Simplemente para su bienestar. Y dice que algunos, o casi todos, dice que también aún las nombraban. Cada una les daban un nombre. Yo no sé cómo le decían, la Anita, yo no sé. Pero en verdad que no es de extrañarse con eso, ¿verdad? Nosotros a los animales les damos nombre. En casa, en particular, nosotros le hemos dado nombre hasta los pececitos, esos pescaditos que a veces compramos. Y les llamamos. No le he dicho eso a mi esposa, pero a veces en las mañanas cuando me levantaba y estaba el pescadito ahí, hasta hablaba con él. Lo importante de esto es que las ovejas no escuchaban la voz del extraño y tampoco le seguían. Y eso es lo lindo de esto. Se dice también que cuando llegaba un ladrón a alguno de los rediles, el salteador, lo que dice la palabra aquí,
Dice que él entraba y las ovejas empezaban a hacer ruido. Y de la única manera como se las podían robar era cortándoles el cuello. Y así las callaban. La oveja entonces moría en una manera rápida. Este concepto de pastor en verdad es interesante. Porque cuando las ovejas estaban con las demás, o sea, con las ovejas que pertenecían a los demás pastores, cuando llegaba el pastor, empezaba a llamar sus ovejas y las demás ovejas se quedaban en el redil y solo venían las que eran suyas. Porque dice la palabra, mis ovejas conocen mi voz. Las llamaba entonces y dice que las sacaba del redil para llevarlas a lugares de delicados pastos, como dice la escritura, a lugares donde él sabía que había el pasto fresco que ellas necesitaban. Y eso lo vemos en el versículo 9, cuando él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los que entienden, ¿verdad?, esta metáfora, saben lo que está hablando la palabra. Eso es lo que trata aquí, mis hermanos, es de la salvación. Aquellos que el Señor conoce por nombre, los elegidos, los que Él conoció. ¿Sabe que solo esos son los que escuchan su voz? Hay gente que me preguntan, Giovanni, ¿cómo yo puedo saber que pertenezco a uno de ellos, a una de esas ovejas? Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad que sí? Es muy sencillo. Analice o debemos de analizar la manera en cómo nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios o en todo aquello que viene de Dios. Aquello ya no se vuelve una carga para nosotros, sino un anhelo. Háblame, háblame. El que ha conocido al Señor tiene un anhelo por saber más de Él. Y el conocer más de Él nos acerca más a Él. ¿Sabe por qué? Porque los demás ni siquiera les interesa. Hemos dicho en otras ocasiones, simplemente no lo entienden. La cosa es que toda esta gente conocía lo que era el proceso de cómo respondían las ovejas y ellos entendían lo que era un buen pastor, de cómo el buen pastor examinaba a cada una de estas ovejitas indefensas. Un lindo cuadro, algo hermoso. Pero la pregunta para ellos era como un soñar. ¿Quién será ese buen pastor? Porque ellos entendían que Jehová era el buen pastor, pero esperaban a uno que se manifestara a ellos. Porque no eran esos líderes religiosos. No, estos líderes eran crueles. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Se acuerda cuando aquella mujer llegó a los pies del Señor y derramó el perfume por agradecimiento a todo lo que el Señor había hecho en su vida? Si una mujer de esas se le hubiera acercado a uno de estos líderes, ¿sabe de qué manera ellos respondían? Ni era ellos que lo hacían, sino que traía su guardaespaldas. Que no sabes con quién estás tratando con el rabí. Pero el Señor Jesús las dejaba acercarse y lo criticaban. Que no sabe él quién es esa mujer. Pero qué lindo que un día el Señor no se fijó en quién yo era y me llamó. De igual manera como lo ha hecho con usted, ¿verdad que el Señor es bueno? Él es un buen pastor, qué lindo. Pero Jesús lo que les está diciendo es, este pastor que yo estoy describiendo, este pastor que también es la puerta, él dice, yo soy ese buen pastor. Lo está empezando ahora a hablar abiertamente. Y el buen pastor, dice que les acabo de describir, ese es el que da la vida por las ovejas. Y él lo dice, el buen pastor es aquel que por voluntad propia pone o intercede por aquellos que ama. Y dice esto porque en verdad era el buen pastor. Porque fíjese una cosa, de acuerdo a los historiadores, dice que el que no era buen
pastor de corazón dice que cuando venía el peligro dejaba las ovejas. Cuando venía el lobo, dice que el lobo esparcía todas las ovejas y arrebataba una. Pero el pastor que no era de corazón la dejaba, no se iba a arriesgar. Oiga la manera bella como lo pone el versículo 14 ahí en ese capítulo 10 de Juan. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire algo importante ahí en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe por qué esto es importante? Ese versículo también. Porque hasta el momento él se había dirigido con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Pero ahora él está diciendo, tengo otras ovejas. Hasta el momento lo que ellos habían hablado, ellos lo rechazaban. Y el apóstol Juan lo dice, ¿verdad? Al principio de sus escritos, él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mis hermanos, es ahí donde usted y yo ahora entramos en la película, como dicen ahí, en la escena. Es ahí donde nosotros hemos sido alcanzados. Y ojalá, si hay una visita, un amigo, ojalá y usted entienda, amén, de que el Señor también quiere que lo reconozca como ese buen pastor. Mire, vea que la gente lo rechazaba y ¿qué le decían? Demonio tiene. Le decían, está fuera de sí. Y ellos le gritaban a la gente, ¿para qué lo escucháis? Nunca he oído eso. Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado. Mire que entre ellos mismos lo defendían. Dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mire, algo lindo de notar en el versículo 11 es que Jesús dice, yo soy. Ya era la cuarta vez que el Señor usaba esa frase de yo soy en el Evangelio de Juan. Y esto es importante porque es una identificación que solo Dios usa para reconocer o dar a conocer a los demás que Él es Dios. Mire que al final de del capítulo 9, en el versículo 30, o al final del versículo, del versículo 30 de este capítulo, ya el Señor empieza a hablar abiertamente de lo que Él era, y entonces viene y dice, yo y el Padre uno somos. Eso vino a intrigar más a aquellos líderes. Ya no lo ocultaba, él decía, yo soy la verdad, el camino, la vida, yo soy la resurrección. Eran títulos que solo afirmaban que él era Dios. Pero la implicación aquí de ser yo el buen pastor, mire que es muy lindo porque él es bueno, la implicación es que él es no solamente un pastor, sino el buen pastor en contraste con los demás. Aquellos que se daban el título de ser los pastores de Israel, él vino a mostrarlo con amor. ¿Verdad que así lo ha hecho con nosotros? Mire que esto es importante del buen pastor, porque estudiando un poquito, en el griego hay dos formas de definir esto acerca de ser bueno. Una de ellas dice que es ágata, y esto relaciona todo aquello de lo moral, lo bueno relacionado a lo moral. Pero hay otro significado que también es lindo, y es el término kalos. Y este significado a mí me llamó la atención porque no solamente se refiere a lo moral, sino a todo aquello que es bello, magnificente, que tiene atractivo, algo que es amoroso, algo que tiene excelencia en todos los niveles.
Cuando dice que es buen pastor, no solamente es en lo íntimo, en aquello que no se puede ver, pero sino en todo su esplendor. Ese es nuestro Señor. Ese es el buen pastor, amén. Ellos tenían como buen pastor a Abraham, ellos tenían como buen pastor a Moisés, incluso a David. Pero él ahora viene haciendo unas afirmaciones de que él estaba por encima de ellos. Y aquellos líderes se intrigaban más porque cómo era que un simple hijo de carpintero podía hacer estas declaraciones. Pero lo lindo es que el Señor no solamente habla, sino que también actúa. Y hace grandes prodigios y grandes milagros. Y lo triste es, mi hermano, que a pesar de todo esto, ellos no creyeron. Miren qué tremendo que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía, yo soy profeta, no solamente tenía que decirlo, sino que también tenía que probar con hechos de que él era profeta, porque dictaba algo y aquello ocurría. Y el Señor había hecho tantos milagros y ni aún con todo ello creyeron. Su corazón estaba totalmente perdido. Mira que en este capítulo nosotros vemos la bondad de este buen pastor manifestada en cosas que nosotros ya conocemos. El buen pastor dice que muere por las ovejas. El buen pastor dice de que ama a las ovejas. Y el buen pastor también las une. En verdad este trabajo de pastor no era algo fácil, era difícil. Era un trabajo sucio, era un trabajo solitario, era peligroso. Se dice que el pastor que en verdad amaba a las ovejas, él era absolutamente responsable por cada una de ellas. A mí me llama la atención que en Amós capítulo 3, el versículo 12, dice de que los pastores muchas veces venían y todo lo que podían rescatar de una oveja eran las piernas de la boca del león. O muchas veces lo último que alcanzaban era la oreja de una en su afán de defenderlas. Y también nosotros leímos, ¿verdad?, la historia de David, que dice, yo peleaba con el oso y con el león por defender a las ovejas. Y eso lo hacía heroico a él. Y en la ley también decía que si una bestia atacaba a una de las ovejas, el pastor tenía la responsabilidad de por lo menos traer un pedazo de ella para probar que así había ocurrido. Porque sí, habían unos que simplemente se la robaban y decían, hey, se la robaron, no es mi culpa. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? Sí, sí habían tramposos también. Pero es interesante que algunos historiadores dicen que algunos de estos pastores salían huyendo con la oveja en sus hombros, con aquel montón de lobos o bestias atrás de ellos, corriendo. Y llegaban a un punto de que ya era él o la oveja. Y tenía que muchas veces tirarla al suelo, porque era su vida o la de la oveja. Pero también me llamó la atención que algunos historiadores dicen que a muchos de estos pastores los encontraban hechos pedazos por ladrones cuando él defendía a las ovejas. Mire que era difícil, pero aquí es donde entra algo lindo. Era difícil, pero este trabajo era voluntario. No estaban obligados a hacerlo. El pastor no tenía que hacer eso, por eso es que Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero oiga algo poderoso que dice el versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué triste que algunos dicen que el sacrificio del Señor por ser Jesús no fue la gran cosa. Pero ellos se olvidan de que el Señor Jesús no solamente dio el cuerpo en aquella cruz, sino que dio todo su ser. La tortura del Señor no solamente fue física,
sino que también hubo una angustia. Todo su ser estaba sufriendo. Mire que en Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre vino a poner su vida en rescate por muchos. Esto indica de que no solamente sufrió en el cuerpo, pero sufrió con todo su ser. De por sí, algunos escritores dicen de que lo que más sufrió el Señor fue la angustia cuando sintió la carga del pecado sobre su vida. Y cuando sintió también el rechazo de toda aquella humanidad. Eso lo acabó. Murió por nosotros. Me gusta que en Zacarías 13:7 dice el profeta: hiere al pastor y serán dispersas todas las ovejas. Y eso ocurrió en la crucifixión. ¿Se acuerda? El Pedro muy valiente. ¿Dónde está Pedro? ¿Se fue Pedro? Pero qué lindo que después de la resurrección dice la palabra que vino y las unió a todas. Mire lo que dice el versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice: mi Padre me las dio, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Doble protección. Siéntase agradecido de que es oveja del Señor, de que es hijo de Dios. Pero ¿por qué el buen pastor arriesga su vida por usted, por las ovejas, por mí? Por amor. Ese es, por amor. ¿Se podrá ver usted al espejo y decir: merecía que el Señor muera por mí? No. No. Eso fue lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Él murió por nuestras transgresiones. Y aun cuando nosotros éramos pecadores y estábamos muertos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Mire que Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y a mí me llama la atención esto, porque es el mismo lenguaje que él usa ahí en el versículo 15. Cuando él dice: así como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. No está hablando de un conocimiento intelectual, sino que está hablando de una relación íntima, una relación de amor. Mira que es lindo, porque la palabra nos dice a nosotros que Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Para ir concluyendo, podemos ver que este pastor no solo conoce a las ovejas por nombre, pero tiene una relación muy cercana con ellos. Y sabe que esto es muy importante por algo que dice el mismo Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Él dice que en aquellos días vendrán muchos y le dirán: Señor, Señor. Pero el Señor también dice, da la anticipación, que no porque alguien le llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad, dice él, de mi Padre que está en los cielos. Y esta gente, dice la palabra, que vendrán y le reclamarán al Señor las cosas que ellos hicieron. Pero el Señor les corresponderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Vio eso? No era que no los conocía, claro que sabía quiénes eran. Pero lo que les está diciendo es que nunca habían tenido una relación con Él. Y es lo mismo que el Señor les dice a los discípulos ahí en el capítulo 14 de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si quieren tener una relación conmigo, obedeced mi palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Me permite un pensamiento más? Bueno, ¿y qué va a decir, verdad, a esta altura? Sorry, mis hermanos.
Mira el versículo 19, algo que ya leímos. Leímos que entre ellos, entre la gente, hubo división, o sea, entre los judíos. Y unos decían que tenía demonio y que estaba fuera de él. Le gritaban a los demás, ¿para qué lo escuchan? Está loco, eso era lo que decían. Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. En otras palabras, estaban usando la lógica. ¿Qué era lo que decían? Porque un endemoniado no puede hablar así. Un endemoniado aparte no habla así. Este hombre habla con cordura, habla con autoridad y además, jamás un demonio le ha dado vista a un ciego, a un hombre que nació de nacimiento ciego. Pero un punto aquí, mis hermanos, es que ninguno de estos dos grupos calificó para ser salvo. Ninguno de ellos. Porque no se trata de reconocer lo que Jesús puede hacer. No se trata de reconocer la capacidad que tiene Jesús. No se trata de reconocer lo bueno que es Jesús. Es más, no se trata ni siquiera de reconocer que Dios existe o que Jesús existe. Se trata, mi hermano, de nosotros reconocerlo como nuestro Salvador. Se trata de nosotros reconocerlo como el Señor de nuestras vidas y vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el asunto. Jesús es el buen pastor. Él es la puerta. Él fue el que dio su vida por nosotros. Y Él sigue llamando al arrepentimiento. No sé cuánto tiempo Él tiene de estarlo llamando, de tener esa relación con Él, pero ojalá y este día fuera ese en que usted puede reconocerlo o reconocer a Jesús como su buen pastor. Ojalá. Dios me los bendiga, mis hermanos.